A toda la generación del despertar, un fuerte abrazo. Hoy vamos a estudiar la Parashá Yitro, que corresponde desde el libro de Éxodo 18:1 hasta el capítulo 20:23. Realmente el libro de Shemot para mí es un libro esplendoroso, donde las mayores manifestaciones de poder, de milagros, de fuerza de parte de nuestro Elohim es manifiesto. El libro de Shemot, en el libro de Shemot se evidencian los 4 niveles de interpretación de la Torá. Recuerden que tenemos un acrónimo que lo llamamos Pardes, donde estudiamos el nivel del secreto, el nivel de la alegoría, el nivel de la interpretación y el nivel literal. Entonces vemos historias como la del Mar Rojo que se parte en dos, vemos la manifestación de las 10 plagas de Egipto, vemos cómo Dios saca de una roca agua del manantial, vemos cómo llueve maná del cielo, codornices donde no había comida ni nada. Son puras manifestaciones de Dios, pero que lo podemos estudiar en los 4 niveles de interpretación que llamamos partes. Entonces, Pechá, que es la parte literal, es el sentido más simple, como decir Abraham fue liberado del caldero de Nimrod. Ese es el sentido textual, pero dentro de ese sentido textual hay otro sentido que es remes, alegoría, y dentro de ese sentido remes hay otro sentido dratz, que es el de la interpretación más profunda, y después encontramos el secreto. Les voy a dar un ejemplo del secreto. Por ejemplo, en Éxodo 14, 19, 20 y 21 tenemos un texto donde están contándonos cómo se partió el mar de los juncos, pero ahí en esos 3 versículos hay un gran misterio, un gran secreto, que son los 72 nombres de Dios. En el versículo 19 hay una parte, en el versículo 20 hay otra parte, en el versículo 21 hay otra parte, y de manera encriptada están perfectamente incluidos los 72 nombres de Dios. Esto es un misterio. Aquí nos demuestra que la Torá y la Kabbalah está unida, que no la podemos separar, y que estos 72 nombres de Dios son herramientas para que nosotros podamos utilizar y conectarnos cada día más con ese poder milagroso, con ese poder maravilloso de Dios. Entonces, con esta pequeña introducción que les puedo decir del libro de Shemot, les digo que esas herramientas que Dios nos da en los 72 nombres de Dios es para ponernos por encima de toda situación dura, de toda situación grave, y para introducirnos ya en el texto y terminando la Parashá Bechalá, vemos cómo Israel desafía en Éxodo 17, desafía a Dios. 10 veces Israel prueba a Hashem en el desierto. Cuando vemos todas estas manifestaciones, las plagas, la partición del mar, Dios saca agua del manantial, y sin embargo Israel tienta a Dios, lo prueba. La Torá nos revela 10 veces que Israel ha probado a Dios por su desobediencia, por su murmuración, por sus quejas, y nos damos cuenta que mientras Israel no abrió brechas, no pecó contra Dios, no ofendió a Dios, Israel tuvo la protección permanente de Dios. Pero llegó un momento en que Israel dice: está Hashem en medio de nosotros, y se establece una gran duda. En ese momento, a pesar de que ya habían murmurado y habían dicho: ¿para qué nos sacaste? Para que muriéramos aquí en manos del ejército egipcio. ¿Para qué nos sacaste? Para que muriéramos en el desierto, danos de comer. Israel pecó muchas veces, pero cuando ya ellos murmuran y dicen: está Hashem en medio de nosotros, se establece la duda. Cuando se establece la duda,
se rompe esa protección y Amalek empieza a tener ese derecho legal para atacar a Israel, y dice que Amalek atacó por la retaguardia. ¿Y a quién atacó? Atacó a los débiles, a los enfermos, a los cansados. Recordemos que Israel venía de años, de cientos de años de esclavitud. Venían enfermos, venían cansados, venían trabajados, y cuando empiezan a murmurar se rompe esa protección y Dios permite o Amalek acecha al pueblo de Israel y se empieza a confrontar una gran guerra contra Amalek. Pero ¿quién es Amalek? Amalek es descendiente de Esaú. Se había sembrado un odio generacional a la descendencia de Esaú y tenían una sed de venganza. El nombre de Amalek etimológicamente significa Amla, que significa el pueblo que vino a lamer sangre. Era un pueblo que se apoyaba mucho en el ocultismo, en los brujos, en la hechicería, y realmente entonces Israel se dispuso a enfrentar a Amalek, que los estaba atacando de manera cruel. Entonces nos damos cuenta que Amalek se enfrenta de una manera física. Josué, el discípulo más importante de Moshe, le toca hacer esta confrontación de manera física, pero Moshe sube a un lugar alto, y sube a este lugar alto con dos personas muy importantes, dos personas que tenían mérito para poder confrontar las fuerzas espirituales que se estaban levantando contra Israel. El primera persona que apoyó a Moisés en esta confrontación fue Aarón, porque él tenía la keuná, o sea, él tenía el manto sacerdotal, y Hur, de la tribu de Judá, que tenía el manto de la realeza, de la majestad. Entonces, cuando Moisés sube al monte a apoyar a Josué, Josué hace la guerra física y Moshe y sus dos compañeros hacen una guerra para confrontar las fuerzas espirituales, ya que Amalek tenía grandes conocimientos de ocultismo y podía mover fuerzas malignas. Pero así como Amalek también había descubierto que en los astros, el momento en que le iba a ganar a Israel, Israel también era entendido en los tiempos. Israel también tenía grandes conocimientos de la astrología, y Moshe con el bastón que había sido heredado por generaciones y que encontró en el patio de Yitro, le había correspondido a Adán y a toda su descendencia hasta llegar a Yosef. Pero cuando Yosef muere, Yitro recoge este bastón y lo lleva a su casa, y solamente Moshe lo puede sacar de la tierra porque era la persona que estaba asignada para poder comandar con toda esta autoridad que este bastón le podía dar. Él con este bastón comandó al sol permanecer quieto y así desequilibrar los designios de los brujos de Amalek, y por eso Israel tiene la victoria. Mire todos estos misterios que están encriptados en la Torá, y que nos damos cuenta que Israel era un pueblo entendido en astrología y que podía confrontar aún los más fuertes brujos que habitaban la tierra de Canaán. Entonces, cuando todo el mundo se dio cuenta que Moshe había ganado la batalla, deteniendo el sol y cambiando la posición de las constelaciones, entonces Moshe fue reconocido en todo el mundo por ese poderío. Ya venían hablando de Israel porque Israel fue protegido por Hashem, tuvo las 10 plagas que destruyeron los ídolos de Egipto, partió el Mar Rojo, y ahora esta gran manifestación de detener el sol y cambiar la posición de las constelaciones para que Israel ganara esta gran batalla, pues fue conocido por todas las naciones. Hay que recordar algo: Amalek tiene el mismo valor numérico que la palabra duda. Por eso Dios dice que nos acordemos
No olvidarás de lo que te hizo Amalek en la salida de Egipto. Recordarás lo que te hizo Amalek. Borrarás el recuerdo de Amalek. Pero cuando decimos borrarás el recuerdo de Amalek, no está hablando de una persona, está hablando de la duda, que tiene el mismo valor numérico que Amalek. Safet y Amalek tienen el mismo valor numérico, que es 240. Así que nuestra guerra está contra la duda, porque cuando tú tienes un designio, tú tienes una ordenanza, tú tienes la seguridad de que tu propósito está en Dios y que somos la casa de Israel, no puedes dejar que la duda te abrace, porque aunque estemos viviendo momentos difíciles en este tiempo de pandemia, en este tiempo de carencia, de escasez, no podemos dudar de que Hashem es nuestro Dios y que Hashem peleará por nosotros. Y ya entrando en la parachá del día de hoy, que es Yitro, ¿por qué Dios nombra esta parachá con un nombre de una persona gentil si esta es una de las parachás más importantes? Imagínense, estamos hablando de las plagas que cayeron sobre Egipto, estamos hablando de la partición del Mar Rojo, estamos hablando de la entrega de la Torá. ¿Y por qué no le pusieron la entrega de la Torá? Le pusieron Yitro. Pues Yitro no es cualquier persona. Yitro es el consejero, primero lo conocemos como el consejero del faraón. Él fue consejero en la corte del faraón. Recuerden que para una persona ser consejera de una nación tan importante, porque Egipto era considerada en ese momento una de las superpotencias del mundo, si quizás el país más desarrollado del mundo en ese momento, así que Yitro era consejero del faraón, sacerdote de Madián, diestro en todos los cultos idolátricos existentes en el mundo. O sea que Yitro sabía todo tipo de ocultismo, de brujería, de hechicería, era diestro en todo porque él le sacrificaba a los ídolos de Madián, y no solamente a los de Madián, sino que él había estudiado todas las religiones del mundo. Y también Yitro fue un filósofo diestro en profundo conocimiento de ocultismo. Él al final tomó todo esto como una falsedad y se dio cuenta que el Dios de Israel sí tenía esencia, sí tenía poder, sí tenía un fundamento donde nosotros podemos decir, wow, si Yitro había practicado todas estas religiones, todos estos cultos, había sacrificado a esos dioses, y cuando conoce al Dios de Israel, pues empieza a cambiar su vida. Pero él no conoce al Dios de Israel desde que pasó el Mar Rojo y todas las naciones se enteraron de que Dios había partido el Mar Rojo. Ya Yitro, cuando estaba en la corte del faraón, el faraón le pidió consejo a sus tres principales asesores, que eran Bilán, Yitro y Job. Entonces Bilán, mayormente conocido como un brujo a nivel universal, Yitro, conocido como Léter o rebel, era un hombre sabio y filósofo, y Job era un hombre sabio y recto de la tierra de Uz. Los tres eran los principales consejeros del faraón. Cuando los brujos de Egipto le dicen al faraón la interpretación de su sueño es que tienes que asesinar a todos los niños de Israel, pues cada uno de ellos dio su consejo, y Yitro dijo, ustedes saben que cada vez que un pueblo intenta destruir a Israel, nos damos cuenta en el pasado y vimos a Abraham cuando fue liberado una vez del faraón que ya había desaparecido, y otra vez del rey de los filisteos que fueron afligidos con plaga. Así también debemos recordar la deuda de gratitud que tenemos con Yosef, hijo de Jacob. Entonces él hizo recordar y todo lo que había sucedido con Nimrod y Abraham. Él hizo recordar y de lo que le había pasado al faraón que ya había desaparecido, y después con Abimelech, rey de los filisteos, que fueron azotados a causa de que se habían levantado contra Israel, cuyo consejo no le gustó al faraón y le tocó huir a Madián. Eso está escrito en los libros de historia y está en el Midrash. Bilán dio su opinión en contra de Israel
y en unión de todos los brujos de Egipto concordaron echar a todos los bebés al Nilo en ese momento, y Job eligió permanecer en silencio. Los 3 consejeros fueron recompensados midá que le dé midá, o sea, medida por medida. Yitro, que arriesgó su vida por dar un consejo a favor de Israel. Posteriormente su descendencia perteneció al Sanedrín. Bilán, que decretó juicio sobre el pueblo de Israel, posteriormente fue ajusticiado por los hijos de Israel. Y Job, que permaneció en silencio. Pareciera que permanecer en silencio es meritorio, pero para Dios no es así. Fue afligido con sufrimiento. Usted puede leer el libro de Job y se va a dar cuenta de todo lo que le pasó a Job. Y dice Hashem: quien tiene la oportunidad de protestar contra el mal y permanece indiferente es juzgado y culpable por Hashem. Moshe, cuando atraviesa el Mar Rojo y se establece en el desierto, eso llega a los oídos de su suegro Yitro, porque él se convierte en suegro de Moshe, y con la hija de Yitro tiene 2 hijos. Yitro sale en busca del campamento israelita y Moshe sale con sus principales ancianos, los 70 sabios, a darle la bienvenida a su suegro. Cuando él empieza a contarle a Yitro cómo se abrió el mar en 12 túneles, la milagrosa guerra contra Amalek, empieza a contarle cómo Dios le está proveyendo el maná y las codornices, cómo hay manantial en el desierto, aguas vivas y aguas puras en el desierto. Cuando Yitro escuchó todas estas cosas, y ya él conocía de Israel, pero ahora era diferente porque Yitro era el suegro de Moshe, y tomó la decisión de volverse al Dios de Israel. Y yo espero que tú, que me estás escuchando en este momento, si no conoces del Dios de Israel, pues esta es una historia muy hermosa para que tú reflexiones y te des cuenta que así como Yitro elevaba ofrendas a dioses paganos, elevaba ofrendas a dioses que no son dioses, y tenía el conocimiento tan profundo de tantas filosofías, de tantos cultos, de tantas religiones, pero cuando él vive esto directamente de la boca de Moshe, dicen los sabios de la Torá que Yitro ese mismo día, para demostrarle que de verdad se había vuelto al Dios de Israel, se hizo la circuncisión, el Brit Milá, y reconoció a Hashem como único soberano. Imagínense, tantas personas que han hecho cultos a otros dioses, que han elevado ofrendas a otros dioses, saben la verdad pero no toman la decisión. Yitro sí tomó la decisión. Yitro se hizo la circuncisión apenas él escuchó todas estas maravillas. Y yo espero que cuando tú escuches todas estas maravillas que sucedieron, porque todo esto que pasó en Egipto tiene registros históricos y registros científicos de que cada una de estas cosas sí sucedió. Al quitarse el prepucio, rompió todas esas clipós que le rodeaban y abrió portales de luz. Cuando nosotros obedecemos y entramos en pacto con Dios, haciéndonos la circuncisión, se quita todas esos clipós que venían a causa de tus creencias limitantes, a causa de las maldiciones generacionales, a causa de todo ese legado que nosotros traíamos por el paganismo. Y dice Yitro: yo estudié toda religión en el mundo y las rechacé a todas por su falsedad, y comprendí que Hashem es el verdadero Dios. Yitro, el sacerdote de Madián, quien había investigado todo culto en el mundo, exclamó: ahora sé que Hashem es más grande que todos los otros poderes. Él hizo el más grande Kiddush Hashem. Yitro hizo una santificación del nombre de Dios. Entonces vemos que no solamente tiene el nombre de una de las parachas más importantes de la Torá, sino que él recibió 7 nombres. Uno es Leter, su nombre original mientras era gentil. El segundo es Yitro, el nombre que asumió cuando se convirtió al Dios de Israel. El otro es
Jova, porque amó la Torá. El otro es Yeber, porque se volvió compañero de Hashem. El quinto es Rebel, se volvió querido por Hashem y amigo del pueblo de Israel. El otro es Putiel, abandonó su práctica idolátrica. Y el otro nombre es Kenny, se volvió un fanático de Hashem a causa de la Torá. Ustedes se dan cuenta, una persona que es tan importante, que era consejero personal de un emperador, del faraón, después rey de Madián y sacerdote de Madián, pero después queda desarmado ante todas las maravillas de Dios. Por eso Dios lo honró y no fue cualquier persona, a pesar de que él no entró a la tierra de Israel, porque él se devolvió, estuvo un tiempo con el pueblo de Israel en el desierto, pero después se devolvió porque él decía que él tenía que hablar de Dios, él tenía que hablar del Dios de Israel, pero se volvió compañero de Hashem, querido de Hashem, y se volvió fanático de Hashem. Pues qué lindo, tiene toda la razón Dios de haber colocado el nombre de Yitro en una paracha tan importante. Entonces Israel, desde que atraviesa el Mar Rojo, desde las plagas de Egipto, empieza una profunda preparación para cada una de las promesas que Dios le había dado a ellos por medio de Moshe. Nos damos cuenta que al descender y atravesar el mar es una tipología de hacer mikveh. Mikveh es purificación en agua. Cuando ellos descienden y atraviesan el Mar Rojo o el Mar de los Juncos, ellos atraviesan en seco, pero espiritualmente, dicen los sabios de la Torá en el Zohar, de que cuando ellos iban caminando, iban atravesando el Mar Rojo, se le iban quitando capas de impureza, capas, clipos de oscuridad, y cuando ellos salen al otro lado, pues ya eran otro tipo de personas. También nos damos cuenta que inmediatamente ellos entran al desierto, también cambia su alimentación. Ellos habían asimilado la cultura de egipcia, aunque dice el Midrash que ellos no comían los mismos alimentos de los egipcios, porque a ellos solamente les daban pan y los egipcios comían carnes deliciosas delante de ellos y no comían. Pues ellos habían asimilado ese apetito, esa manera de comer. Inmediatamente ellos atraviesan el Mar Rojo, el Mar de los Juncos, y claman a Dios por comida. Dios les da un alimento puro, el maná que llovió del cielo, y las codornices que también llegaron con un fuerte viento. Ellos cambiaron su alimentación y empezaron, digámoslo así, a cocherizarse. ¿Qué significa cocherizarse? Empezaron a comer alimentos puros, alimentos permitidos que los estaban limpiando. Durante 7 semanas recibieron instrucciones. ¿Por qué? No tenían que cocinar, no tenían que lavar platos, no tenían que lavar ropa. Ellos durante esas 7 semanas, una vez después de haber atravesado el Mar de los Juncos, las 7 nubes de gloria limpiaban sus vestiduras. Ellos no tenían que estar pendientes de ningún oficio casero. Por lo tanto, todo el trabajo de ellos en el desierto era estudiar las instrucciones que Moshe le daba y cumplir las misbot. Y ahí nos damos cuenta de que se empiezan a contar la cuenta del Homer, que es un misterio que abre 50 puertas de elevación, porque recuerden que cuando Adán cayó descendió 50 niveles de moralidad. Entonces miren que ahí cómo se van entretejiendo los secretos. Por eso nosotros en la cuenta del Homer hacemos un trabajo de rectificación y de purificación en cada una de nuestras sefirot. Y cuando llegamos 3 días antes, y cuando llegan 3 días antes, ya frente al monte Sinaí, Dios le dice: santificaos, porque ustedes serán un reino de sacerdotes. ¿Qué significa eso? Un reino de sacerdotes, una nación santa. Pues ahí se prepara Israel para un evento magno, la entrega de la Torá, que en realidad fueron las 10 pronunciaciones que Hashem hizo, o de los 10 mandamientos. Inicialmente se hizo en vivo directamente a Hashem,
a toda la nación de Israel, donde le declara su pacto, donde le declara los 10 enunciaciones y le establece los 10 mandamientos. El pueblo de Israel no resistía a ese nivel de fuerza que se estaba dando en ese momento, porque al final dijeron que le hablaran mejor directamente con Moshe y que Moshe les diera a cada uno de ellos las indicaciones. Pues nos damos cuenta que cuando Israel estaba esclavizada en Egipto, ellos fueron muy maltratados, ellos fueron golpeados, habían rengos, habían sordos, habían ciegos, habían personas enfermas, y dijo Hashem, ¿cómo le voy a entregar yo mi Torah santa a un pueblo que está enfermo? Y ese día hubo sanidad en todo el pueblo de Israel. Todo el que estaba ciego vio, el que estaba sordo escuchó, el que estaba rengo se enderezó, el que estaba enfermo fue sanado. Eso lo podemos corroborar en Shemot 20:18. Y era la mañana del 20, era la mañana del 6 de Sivan del año 2448. Ellos estaban preparados, dicen que alcanzaron el nivel de la inmortalidad, y que Israel había alcanzado un nivel de tanta luz y de tanta pureza en este proceso de 7 semanas que parecían ángeles. Entonces, en esa mañana del 6 de Sivan empieza a estremecerse el monte Sinaí con truenos, con relámpagos. Había una manifestación de más de 22,000 ángeles. Físicamente habían 600,000 israelitas, sin contar a las mujeres y a los niños, pero había la reunión en ese lugar de todas las almas, de todas las descendencias de los israelitas y de los conversos, que se sabía que iban a estar ahí. O sea que espiritualmente estaban todas las almas. Tú que me estás escuchando, ahí estás incluido tú en la casa de Israel. Si en tus venas no hay sangre israelita, pues ahí estabas tú, porque cuando tú escuches esta palabra vas a sentir un fuego en tu corazón, una conversión en tu corazón. Entonces, cuando se empieza a hacer las declaraciones de Hashem sobre el pueblo de Israel, era como una ketubá, y empieza a reverdecer y a florecer el monte Sinaí. Es símbolo del matrimonio. La novia se casa con el novio. Ese día el Sinaí estaba estremecido. Los montes que rodeaban al monte Sinaí también estaban en un jolgorio, estaban en un estremecimiento, en una excitación. El Hatán, que significa novio, estaba esperando que la novia Cala llegara a la boda. Israel tenía que estar presente en esa boda, porque Israel era la esposa, es la esposa. Entonces, cuando Hashem descendió sobre el monte, hubo un estallido de fuego, un estallido de grandes maravillas. Se escuchó un sonido del shofar hasta el punto de ser irresistible. Fue un espectáculo cósmico donde el monte Sinaí quedó suspendido y Hashem inclinó los cielos hasta que ellos alcanzaron el monte, y el monte alcanzó el trono celestial. Ahí se casó Hashem con Israel. En el momento en que la Torah es entregada, nos preparamos para hacer una meditación aprovechando la energía de la Parashá Bechalab y la energía de la Parashá Yitro, donde está codificado los 72 nombres de Dios en el versículo de Éxodo 14, 19, 20, 21. Y también tomando la energía donde nos dice la Torah y donde nos dice el Midrash, que todos los que estaban enfermos, ciegos, sordos, rengos, todos los que estaban afectados por tantos años de esclavitud, fueron sanados antes de la entrega de la Torah. Entonces nos colocamos en una posición con la espalda derecha, cómodos, ponemos nuestros pies firmes en el piso, ponemos nuestras manos en nuestras rodillas hacia arriba, respiramos profundo
Retenemos 3 tiempos, 3, 2, 1. Empezamos a relajar nuestros pies, empezamos a relajar nuestras rodillas, empezamos a relajar nuestras piernas, empezamos a relajar nuestra espalda, nuestro cuello, nuestros músculos lumbares, nuestro cerebro empiezan a relajarse. Y ahora con nuestra intención nos vemos dentro de una estrella de David de color oro y somos seres de luz dentro de esa estrella de David. Seguimos respirando, focalizados. Vamos a meditar un nombre de Dios para sanidad. Men, Hei, Shin. En esa estrella de David somos seres de luz. Al frente de esa estrella de David se presenta otra estrella de David que es un Magen David. Llamamos la letra Men, se ilumina la letra Men. Llamamos la letra Hei, se ilumina la letra Hei. Llamamos la letra Shin, se ilumina la letra Shin. Esas 3 letras se unen en una sola energía, vienen a nuestro cerebro, se ilumina el cerebro, baja al corazón, se ilumina el corazón, baja al hígado, se ilumina el hígado. Explico, el cerebro es electricidad, el corazón es poder de atracción y el hígado es ley de gravedad para poder bajar el milagro de lo espiritual a lo físico. Está en el hígado esa energía, sube corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, sale por nuestro cráneo y nos envuelve esta energía, nos envuelve, nos envuelve, nos envuelve, nos envuelve y estamos llenos, imantados con esta energía. Ahora desde nuestro corazón enviamos esta luz a todos los hospitales, a todas las cárceles, a todos los lugares donde hay enfermedad, donde hay COVID, donde hay SIDA, donde hay cáncer. Enviamos esta luz desde nuestro corazón y hacemos un coro alrededor de la tierra. Nos visualizamos todos los que estamos escuchando esta meditación alrededor de la tierra y desde nuestro corazón mandamos una luz muy fuerte a todos los continentes de la tierra, empezando por Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, Europa, Asia, África, Oceanía y todos los lugares de las Antillas. Esa luz recorre hospitales, orfanatorios, ancianatos, cárceles, recorre colegios, casas donde hay dolor, donde hay temor, donde hay enfermedad, y esta luz disipa esas enfermedades. Esta luz empieza a hacer milagros en todos esos lugares donde está llegando. Y la primera persona afectada positivamente en su cuerpo eres tú que estás escuchando. Esa luz recorre cada célula de tu cuerpo, te rejuvenece, recorre cada célula de tu cuerpo y se va todo dolor, recorre cada célula de tu cuerpo y se va toda enfermedad, todo virus, toda infección, toda bacteria se va de tu vida. Tomamos aire. Agradecidos, volvemos, nos hacemos conscientes de nuestro cuerpo, movemos nuestras manos, movemos nuestros pies, respiramos profundo. Volvemos a nuestro cuerpo y damos gracias a cada una de las personas que está viendo este video. Les bendigo, les mando un fuerte abrazo. Yo soy el Moré Isaac Chamuel y ustedes son la generación del despertar.